Empezamos con el podcast a la 1, a las 2 y a las 3. Buenas noches amigos, ¿cómo están? Estamos aquí una vez más con un nuevo podcast. Es un podcast. Podcast, eso, así. Podcast aquí con Jorge y con una invitada especial, así que saludemos a Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Edison, hola a todos los que nos escuchan en el momento que nos estén escuchando, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Si nos escuchas desde tu celular, desde tu teléfono, si estás en YouTube, no te olvides de suscribirte y dejar un comentario aquí abajo para saber que nos estás escuchando. Y si nos escuchas en Spotify, te invitamos a que escuches los podcasts anteriores en los que nos hemos encontrado y hemos hablado de temas muy interesantes. Pero esta noche nos gusta y nos da el placer de poder tener una invitada muy querida y muy especial por nosotros, tanto por Edison como por mi persona, una compañera de estudios y también una amiga que nos va a tener una perspectiva diferente, porque ahora que lo pienso, Edison, han sido únicamente hombres los que hemos tenido aquí y va a ser la primera chica, entonces nos va a dar como la inauguración a una nueva perspectiva. Va a mejorar la imagen del canal. Eso es cierto. Sí, porque solamente hombres no valía ya. Y puro feo. Hombre, entonces, como sea, pero feo que feo. Bueno, entonces, como decía Jorge, hoy hemos invitado a Damaris para que nos hable acerca de cómo es ser hija de pastor. No, así que bienvenida Damaris, te damos este tiempo para que puedas presentarte y para que si hay algún interesado, pues lo pueda poner en el comentario ahí. Listo. Muchas gracias Edison y Jorge por la invitación. Bueno, para mí es un gusto y limpiar la imagen de los podcasts que están justamente realizando con las chicas. Vamos a darle la primera iniciativa y bueno, qué chévere. Mi nombre es Damaris Ulloa Ocampo. Bueno, soy de Colombia. ¿Qué más puedo decir? Tengo 26 años. Soy hija de pastor. ¿Señor? ¿A qué te dedicas? ¿A qué me dedico? Bueno, actualmente tengo una iglesia a cargo. Soy pastora de una iglesia local en Villavicencio. Pero vivo por la pandemia justamente en Puerto López, ahora con mis padres. Y también he estado pues acompañándoles en este proceso justamente aquí en la iglesia de Puerto López, a mis padres y bueno, en otras labores relacionadas con mi profesión como psicóloga y actualmente pues escribiendo el artículo final. Eso es lo que puedo decirles de mí. ¿Estás ayudando a la misma iglesia de tus papás o la iglesia que tienes a cargo es otra, Damaris? La iglesia que tengo a cargo es otra, es en Villavicencio Meta. Y la que tiene mis papás es en Puerto López. Más o menos está a 1 hora y 10 minutos de aquí. Esto es como en la zona como la selva, así como el oriente, como el llanos le llaman en Colombia, ¿no? Sí, es el llano, la selva. Es el llano. Es el llano. O sea, ¿pero qué tiene el llano que lo hace diferente a las otras regiones de Colombia? La temperatura, regularmente no tenemos las estaciones, pero tenemos un clima muy particular porque es muy húmedo y yo creería que en un 60-75% siempre se mantiene húmedo y las temperaturas varían entre 22 grados de noche hasta llegar a 36 grados, 37, dependiendo de donde te encuentres y porque es muy plano, entonces hay mucha llanura. Y bueno, tiene unos paisajes súper lindos. La vista de los amaneceres y atardeceres es muy particular del llano. Creo que hay muchas otras cosas, pero eso puedo decir en resumen. Que me gusta a mí. Chévere porque, como decías tú, Puerto López, porque también aquí en Ecuador hay una ciudad que se llama Puerto López. Pero la ciudad de Puerto López aquí en Ecuador está en la playa. Y esto también está en la costa y también hace calor. Entonces, como para ver cuál era la comparación, no voy a pensar la gente que estabas en Colombia pastoreando y luego te viniste a la playa acá con tus papás. Ajá, ok. No, aquí no tenemos playa. La playa es del río, pero no playa del mar. Por eso es un puerto. Un puerto fluvial. Aquí los grados dependen de si está abierta la puerta o la ventana. Listo, Damaris.
¿Qué tal si empezamos hablando un poco acerca de cómo ha sido tu experiencia, en este caso siendo hija de pastor, de manera general? Y luego ya te vamos preguntando en situaciones específicas. ¿Cómo te ha parecido? Okay. ¿Qué piensas? Ok, sí, creo que la experiencia de ser hija de pastores es bien particular, no podría decir que única, pero sí es especial porque en mi caso, en mi familia, mis papás, bueno, antes de nosotras nacer ellos ya eran pastores y pues en cuanto a lo que respecta a mi familia, nosotras somos 3 mujeres, no tenemos hermanos. Entonces, esto hace también un poco distinta también esa dinámica de ser hija de pastor. Gracias a Dios, yo digo, una experiencia, porque tenemos el apoyo, bueno, con mi hermana, que ya es 3 años menor que yo, ya se llama Sarai, y pues creo que contar con ella, contar con una hermana cercana a mi edad ha sido como más confortante que si hubiese sido una hija de pastor sola y de pronto con un hermano mucho más chiquito que yo, con quien no hubiésemos podido compartir. Creo que tendría una percepción distinta de ser hija de pastor, porque considero que la labor de los padres, que son nuestros pastores también y son pastores de la iglesia en la que se encuentren, es muy absorbente y muchas veces carente de suficiente tiempo, del tiempo que uno como hija espera de sus padres. Entonces, también el apoyo, las expectativas que tienen los padres, las expectativas que tienen la iglesia, todas estas cosas hacen como una carga fuerte que afrontar. Y si tú estás solo, creo que es más difícil. Yo considero que fue una experiencia, o ha sido una experiencia súper linda, porque no todo es negativo, sino que me refiero por los momentos cruciales y difíciles que uno atraviesa entre la niñez y la adolescencia. Si hubiese estado sola, yo creo que hubiese sido más difícil para mí de lo que hubiese pensado. Y creo que mi hermana Sarai, porque con la otra me llevo muchos más años, yo me llevo casi 16 años, 15 años, que es Esther Sofía, con ella pues ha sido distinto. Pero en ese momento, en esa etapa de mi vida, en esa época, creo que mi hermana ocupó un lugar muy especial en esa compañía de ser hijas de pastor. Qué chévere escuchar eso, Damaris, ¿no? Escuchar de alguien que ha vivido esa experiencia y decir, ha sido lindo. Porque dentro de todo, ¿no? En la vida vamos a tener momentos complicados y momentos también muy alegres y creo que mirar hacia atrás y decir, ha sido una bonita experiencia es chévere, ¿no? También, ¿cuál ha sido, desde tu perspectiva, Damaris, la cuestión más difícil al ser hija de pastor? Aparte de lo que ya nos contaste, soledad y toda esta cuestión. ¿Qué crees que para ti de manera personal ha sido lo que digas fue lo más difícil? Y tal vez lo puedes unir con una experiencia, dices, yo cuando era niña y me pasó esto. Si les contara, papi, no escuches esto. Tranquila, cuenta, no, papá no va a escuchar. Por favor, papá, no lo escuchaba. A ver, la experiencia más difícil. Me pusieron a pensar en... Yo creo. Un silencio, estoy recobrando memoria. Han habido algunos hechos y creo que pasaron cosas en mi niñez y les abro mi corazón. Que de pronto cuando niña en realidad yo no quise que pasaran. Y yo creo que esto es un tema como un poquito
difícil en mi vida, en el sentido de que de pronto no es apto para gente que no es creyente, que no es hijo de pastor de paso. Y hubo personitas que se acercaron para hacer daño cuando yo era tan solo una niña. Y se los pongo así como en términos como muy, para ser más prácticos y no tardarnos mucho tiempo. Podría denominarse de acoso. Y creo que habían cosas que yo no sabía cómo poner límites porque era una niña, no entendía muchas cosas. Y creo que esas cosas por el resto de mi adolescencia me marcaron muchísimo porque me generaron mucha culpabilidad, mucho dolor. Y no sabía si realmente mi familia o mis padres, porque yo tengo un leve recuerdo que incluso yo he comentado con mi hermana, y de una situación que yo le dije como a mi mami, mira, pasó esto, pero no recuerdo cuál fue realmente su reacción. O sea, recuerdo que hubo un silencio, pero no una retroalimentación acerca de eso. Y la verdad, como estaba tan chiquis, ya no alcanzo a recordar con facilidad o ser muy objetiva referente a qué fue lo que realmente pasó cuando yo intenté decir todas estas cosas que me habían pasado. De pronto no fui muy específica, la verdad uno ya luego las omite, pero me martillaron y me hicieron doler muchísimo cuando estaba en la adolescencia, y me llevó muchas veces como adolescente uno pensar, decir como que ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué me pasó a mí? No era, sí, o sea, sí, mis papás son los pastores, porque ellos no estaban, porque ellos me dejaron aquí solita, o sea, como esos cuestionamientos, pero era más una culpa hacia uno mismo, porque no corrí, porque no hice, y eso fue bastante tóxico, hasta parte de toda mi adolescencia, hasta cuando pude como librarme y decir como que, ¿sabes? Yo muchas veces orando y llorando a Dios le pedí, por favor, Dios, ya no quiero sentir más tristeza. Yo recuerdo que me vestía así como, mi ropa era en particular, siempre quería el color negro, yo quería vestirme solo de negro, siempre tenía como una razón para estar triste y para martillar en esto que ya había pasado, pero que no había superado, claro, que no había sanado. Y en realidad creo que esa fue una de las cosas más difíciles como hija de pastores, y es, ¿quién te dice que tú no puedes ser víctima de muchas cosas, no? Que el estar en un hogar cristiano te garantiza a estar ileso de. Y no lo digo por mis padres. Mis padres han sido muy buenos, han estado al tanto de mi vida y de la de mis hermanas, pero en ese momento como que me pregunté, sí, o que uno se pregunta en la adolescencia, y bueno, ¿y dónde estaban? ¿Por qué no? O sea, la confianza, muchas cosas fueron bastante fuertes para mí. Y bueno, doy gracias a Dios que Dios nunca me dejó, porque aunque esta situación en particular yo nunca la comenté con mi hermana hasta cuando ya fui bastante adolescente, que yo vi que algo le pasaba a ella y le conté, y fue muy, muy sanador para mí. Entonces, creo que eso puedo decirles. Qué interesante, ¿no? Porque justamente cuando tú estabas conversando me ponía a pensar en el hecho de que al final todos somos, cuando somos niños, somos el hijo de. Porque, por ejemplo, cuando tú te encontrabas de pronto en el barrio con, yo soy el hijo del carnicero, yo soy el hijo del zapatero, yo soy el hijo del que trabaja en no sé dónde, yo soy el hijo del profesor, y todos, como somos niños, nos caracteriza algo de quiénes somos hijos. Entonces, como que automáticamente la gente tiene un concepto ya tuyo con respecto a lo que hacen tus papás. Y lastimosamente en la vida que llevamos,
hoy en día y la sociedad que tenemos, los pastores y las figuras religiosas siempre están como a la vista pública, ¿no? Como que la gente siempre tiene una tendencia de que hay un estándar que debe cumplir el pastor, pero también hay un estándar que deben cumplir los hijos y las hijas, en tu caso, de cómo deben vestirse, qué es lo que deben vivir, qué es lo que no deben hacer, cómo se deben comportar. Y es chévere, como tú contabas, el hecho de que con tu hermana, a pesar de todas las cosas que podían pasar a tu alrededor, tu hermana era como tu lugar seguro, que es lo que muchas veces pasa, que muchos hijos de pastores son muchos hijos de personas que sus papás están involucrados en la iglesia o en cualquier otro ambiente en el cual se sientan como siempre parte de, y que pasen mucho tiempo en ese lugar. Siempre como que los hijos tienden a hacer relaciones, y qué bueno que en tu caso fue con tu hermana, porque pudieron tener una relación realmente que les trajo frutos, que no fue una relación tóxica, porque también están los casos de personas que tienen problemas o sufren o pasan por cosas difíciles o cosas traumatizantes, y lo que sucede es que lastimosamente simplemente se alejan y nunca nos enteramos para poder ayudar o poder ser parte del proceso de sanidad, como tú decías. Una de las cosas que yo he escuchado bastante de algunos amigos que son hijos de pastores era esta cuestión de la exigencia, ¿no? No sé si a ti te pasó cuando niña, cuando adolescente, que quería ser solo uno más y tal vez no la hija o en este caso el hijo también podría ser, ¿no? Con los que son hijos de pastor, por la exigencia que había hacia tu persona. ¿Te pasó eso a ti en algún momento de tu vida? ¿Sentiste esa exigencia hacia ti en todo ámbito, en la forma de vestir, tal vez, en la forma de tu desempeño académico y en otras áreas de tu vida? Bueno, referente a lo que me están diciendo, creo que las exigencias de mis padres, bueno, mi papá era como muy estricto en la forma en la que nos vestíamos. Pues siempre él nos vestía, o mi mamá nos vestía de la manera que a ellos les gustaba, así que de pronto que los vestidos, que pues ropa no escotada, y no usábamos pantalón en esa época. Entonces pues habían como unas pautas, pero pues no es que, pues a mi modo personal, no es que en esa época a mí me gustara vestir de una manera diferente. Entonces nunca tuve conflicto en la forma como ellos, la ropa que nos compraban o que mami nos hacía, porque mi mami cose. Entonces no tenía problema con eso. Pero otras cosas sí eran exigentes. Por ejemplo, no podíamos salir a fiestas de cumpleaños o algo así. Y si íbamos, teníamos que ir con una de nuestras, pues mi hermana, y demorarnos 1 hora o 2 horas, incluso para hacer tareas también por fuera, y regresar justamente a tiempo. Yo recuerdo muchas veces haber corrido por todas esas calles para llegar a la hora que mi mamá me había dicho. Y claro que ¿Era antes de que oscureciera o cómo negociaban? ¿O tú no negociabas? Simplemente te decían y tú nomás decías, bueno. Creo que era como que, mami, primero la rogada para que me dejaran, por favor, 1 hora, 2 horas, por favor, con tal era de ir a compartir con los compañeritos y esto. Entonces, 1 hora o 2 horas, pero cuando en esa época tenía una bici o a veces corriendo, siempre me gustaba mucho caminar y correr. Mami nos enseñó como esos hábitos, pero era muy puntual. Pero de noche no salíamos a menos que fuera una fiesta de cumpleaños, a que nos hubiesen invitado, pero ya cuando estábamos como en 10º y 11, que ya estábamos grandes. Pero tenía que ir con mi hermana. Y 1 horita y ya, córrale para la casa, o 2 horitas y corra para la casa. Incluso para ver las películas con mis amigas, yo nunca pude terminar de verme una película, porque ustedes bien saben que uno mientras llega se acomoda, que la comida, que no sé qué, y ya luego se ve 15 minutos de la película y sale corriendo, porque pues no podía con eso. Pero era el tiempo que daba mi mamá, porque mi papá, no, pues con mi papá decía, como díganle a su mamá. Y bueno, mamá, mi papá dijo que sí, ahora nos das permiso, no sé qué, y bueno, pero era muy chistoso, ¿no? Pero así, y ya con otras cosas, por ejemplo, a nivel interno de la iglesia, mi papá no le gustaba que uno se quedara dormido en el culto, o que hablara. No, pues ¿a quién le gusta? ¿A qué pastor le gusta eso?
Y entonces que hablábamos o algo así, y uno que era de niño a veces muy charlatán, que nos agarraba las orejas o nos decía, por favor, no sé qué, hagan silencio públicamente. Eran así, pero ya luego eso cambió, o sea, estaba hablando cuando El papá de los niños, por favor, hágalos callar. Señor. Digo, tu papá ahí parado diciendo, a ver, por favor, el papá de los niños que están hablando. No. Mi papá decía, niñas, por favor, y así, él decía, silencio, pero sí, era más con tu hermana, porque eran las dos. Porque tu hermana, la menor, dice que es mucho menor que tú, ¿cierto? Entonces siempre fue como tu hermana que viste las cosas de más pequeña. Sí, con Sarai. Y claro, pues era muy chistoso, pero pues obviamente pues uno no se sentía muy bien que digamos que lo llamaran públicamente, entonces uno, bueno, se trataba de comportar, pero era así cosas de niños, uno, que alguien llevó algo y no sé qué, y se secreteaba. Pero ya luego uno aprende, pero al igual mis papás cambiaron mucho de esa perspectiva. Y otro punto acerca de las exigencias que a mí nunca en mi vida se me va a olvidar es acerca del perdón. Mi mamá decía, ustedes tienen que aprender a perdonar. Y yo nunca las voy a defender frente a nadie. Decía mi mamá, y recuerdo muy bien con una niña que no nos caía muy bien, no sé por qué razón, porque ahora yo la veo a ella, la aprecio mucho, pero en ese tiempo no sé, teníamos problemas y yo siempre andaba defendiendo a mi hermana Sara y obviamente lo que le pasaba a ella conmigo me pasaba a mí. Me pasaba, entonces era conexión así y no, justo ¿Qué les pasó o qué? Peleamos y bueno, toda mi mamá, sí, se armó todo un problema y mi mamá decía, más vale el que se humilla que el que orgullosamente no pide perdón. Y entonces mi mamá decía, ahora ustedes tienen que pedirle perdón a esa niña. Mamá, pero nosotros no hemos hecho nada. No es, ella fue la que empezó, bla. Con la sangre de los puños. No fue de golpes, era así. Con el manojo del... No. Pero no era de agresividad, sino de cosas que uno de niño se dice por ofender al otro. Y bueno, recuerdo que mi mamá llamó a la mamá de la niña, llamó a la niña y nos obligó a pedirle perdón frente a mi papá también, a la niña. ¿Y qué le dijeron a la niña? Que nos perdonara, pues imagínense, pero en realidad yo siento que eso fue toda una humillación. aún no la perdono. Claro que no. Nunca la perdoné. Pero en el sentido de que en ese momento obviamente fue con toda la presión de que mi mamá quería que nosotras aprendiéramos a pedir perdón, aunque nosotras hubiésemos dicho que no la habíamos ofendido. Y mi mamá dijo, si siempre nos ha enseñado como que es importante pedir perdón, así no hayas ofendido, no importa, pero si te ofendiste, ya tienes que pedir perdón. Y entonces era súper crucial eso, y bueno, esa situación con esa niña como que pasó así, pero ya uno pues ya crece y va olvidando esas cosas. Siempre jugábamos, pero resultábamos peleando, era muy común. Y entre hermanas también acerca del perdón, a mí no se me pasa eso, porque recuerdo que mami una vez, y dirán, uy, esta mamá pastora era terrible, pero mi papi ha sido como más de como ser la autoridad y le delegaba las reprensiones a mi mamá. Entonces, ya como en el Olimpo, y tu mamá era la que se encargaba en cambio de impartir la ley, como el policía. A ver. Yo no sé si eso pasa común en las familias pastorales por allá que esté alguien. No, en todas las familias creo que sí. En todas las familias creo que pasa. Creo que los papás siempre andan como perdidos por la vida. Y para evitarse más cosas en qué pensar, pregúntale a tu mamá. ¿Cómo era en tu caso, Edison? Se enojaba, ella decía, no me gusta que peleen, y se enojaba muchísimo. Pero recuerdo que mi mami era la que nos castigaba físicamente. Con una varita, porque teníamos harto patio y hartos arbolitos. Harto palo. Para sacar varita lo que quiera. Entonces, varitas. Harto psicólogo, así con la. Ven conmigo, Freud.
llegaba mi mamá en esa época, recuerdo que no sé por qué razón resultamos peleando y mi mamá decía, ay, yo no tengo ninguna otra queja de mis días sino esa peleadera que tienen tan horrible. Y peleábamos porque sí, porque no, pero nos amábamos. Y ya recuerdo bueno. que en el límite de mi mamá llegó una vez, teníamos, ¿saben qué es gravilla? Piedritas en un patiecito. ¿Sí? Ya. Piedras Sí, gruesas. piedritas. No tan pequeñas, piedras agudas. Que lastima. Como el ripio aquí. El ripio Como el así, ripio. pequeño. Ajá. Exacto, para contextualizar. Y Ripito. entonces teníamos esas piedras ahí cerca del lavadero. Y recuerdo que habíamos peleado, no sé por qué, con mi hermana. Y bueno, nos habíamos agarrado a golpes y estas cosas que no Pero de golpe se iban ustedes. Sí, con mi hermana. Pero tú eras de las que pegaba puño cerrado o directo al pelo. ¿Cuál era tu estrategia? Pero es que sí, ¿no? Porque de todo hay en la viña del Señor. O directo así a la cabeza. No, eran rasguños, empujones, así. No, nosotros con armas. Pechando. Bueno, estas a cosas. Palazos. Estas cosas que me avergüenzan, no hagamos más. Lo cierto es que después Se pelearon. De esa pelea que tuvimos, mi mamá llegó y dijo, ahora se tienen que pedir perdón. Y eso fue fatal, o sea, ya ustedes saben que mi mamá es la mujer del perdón. Y pues, ¿perdón? No, mamá, ¿usted cree? Pero, ¿perdón qué me dijo? Me imagino las dos. Pida perdón. Y las otras. Sí, estábamos súper enojadas y no, mamá, yo no voy a pedir perdón a Sarayta, yo no le voy a pedir perdón a Maris. Y así tuvimos bastante tiempo. Pídele perdón. Dijo, siéntese, no, sino arrodíllese en las piedritas, o sea, se los pongo así en contexto. Y arrodilladas en las piedritas, dijo, pídanse perdón. Y abrácese. No, cuando ya dijo abrácese, sí que fue lo peor. Porque uno enojado, pedir perdón y aparte de eso, te abrazaba y le pegaba aquí. Y le empieza a ahorcar. Como la camisa de fuerza. Entonces, en realidad fue muy confrontante esa situación y no sé cuántos minutos duramos ahí, pero sí nos tallaba. Yo recuerdo que nos tallaba, a mí me tallaba muchísimo esas piedritas y mi mamá con la correa ahí. Si no se piden perdón, ahí van a durar todo el día. O si no, les va a pegar. Y bueno, pero sí aguantaron ustedes ahí. No fue rapidito que se pidieron perdón, o sea, estuvieron ahí. El orgullo, para que vean dónde llega el orgullo. El orgullo es grande. Muy grande. Y ahí, ya después, bueno, al último nos dio risa de ver a mi mamá ahí en su posición de que nos pidiéramos perdón. Y bueno, nos pedimos perdón, nos dimos un abrazo, pero el dolor, créanme, a mí nunca se me olvidan las piedritas y el dolor. Y siempre nos reímos de eso. Y nosotros, mamá, usted nos torturó. Y mi papá dice, llegó y le dijo a mi papá esa vez, nunca más usted le va a volver a hacer eso a las niñas. Porque y la sentó a ella en las piedras. No más torturas en casa. No más torturas. La pobre señora en las piedras. Bueno, perdón. Mi papá ya le dijo, no, que eso ya fue mucho, que era demasiado. La mamá en las piedras. Pídeles perdón a tus hijas. Y las hermanitas abrazadas. Sí. Pero fue como de esas experiencias que son chistosas, pues uno la cuenta ahora como... Ahora son chistes. Claro, ahora son pero en chistes. este tiempo eran importantes para nosotras. ¿Pero volvieron a pelear después de eso o ya no? ¿O tú te acuerdas? No, después de los 12 o 13 años, cambiamos muchísimo. Yo después de que entré como a mi etapa de la adolescencia, como que me volví muy sentada. Yo como que no vamos a pelear, usted sabe que yo le pego más duro, yo le decía así a mi hermana. Qué mala. Así, usted sabe que usted sale perdiendo. Ya no peleaban porque le tenía amenazada. No era tan... No, y ya luego como que empezamos pues ese era un tema particular porque teníamos muchas peleas, porque desde mi perspectiva en la niñez hubieron como muchos favoritismos hacia mi hermana. Entonces, después de esa edad,
pues ya yo como que dejé a un lado esas cosas y como que empezamos a hablar más, como a contarnos nuestras cosas. Entonces decidimos ser como más amigas, ¿sí? Habíamos compartido, sí, pero no falta los hermanos que siempre le sacan los chiritos al sol cada vez que hay un problema, así era mi hermana. Pero empezamos a tener una mejor relación, entonces dejamos de pelear. Dejó de ser sapo. No. Ella que era por parte y parte, tratábamos de ser más comprensivas. Creo que nuestra relación cambió muchísimo al entrar yo a la adolescencia y ella también al ver que yo no iba en su contra. Creo que eso fue muy bonito. Y también yo creo que después de esas piedritas nos quitaron las ganas de seguir peleando por siempre. No, pues a cualquiera eso. A cualquiera, sí. No, pero es interesante, hablando de regresando al tema, las exigencias que has vivido en tu vida, y a veces la mayoría ve aquellas exigencias como algo malo, ¿no? Como que me tocó hacer esto, me tocó mostrarme como el perfecto en la iglesia, porque los hermanos decían que yo era la hija del pastor. Pero es interesante ver la exigencia, en cambio, que tuviste de parte de tu mamá, ¿no? El hecho de hay que pedir perdón. Tal vez las formas en ese tiempo no fueron las más adecuadas, ¿no? Pero de alguna manera es como que lo que quiso implantar en ustedes era algo bueno, ¿no? Y realmente, claro, no de la misma manera con las piedritas, pero sería buenísimo que esta fuera parte de una exigencia, ¿no? De las familias, no solo de los pastores, sino de todas las familias, ¿no? El hecho de que se pueda enseñar a los hijos a perdonarse, porque una de las cosas que es más difícil hacer en casa es eso, ¿no? Aprender a decir, ya me equivoqué y está bien, te pido perdón. Y eso nos cuesta hasta cuando somos adultos. Claro, después ya crecen y pasa que se muere el papá, se muere la mamá, dejan una herencia y se están peleando toditos, pues, por la herencia, porque nunca se pudieron poner de acuerdo, porque cada uno tuvo sus intereses, luego se van de golpes, luego se abuenan, pero nunca hay perdón. Y pasan mucho tiempo enojados, hay familias que ya llegan adultos y los primos ni siquiera se hablan porque los papás no se pueden llevar bien. Entonces como que la decisión que tuvo tu mamá, a pesar de que los medios de pronto, y estamos completamente en contra del uso de la violencia para reprender a nuestros hijos y para la enseñanza, pero el perdón obviamente te hace la mujer que eres tú, y obviamente va a hacer que tu relación con tu hermana finalmente mejorara, porque de cierta manera el miedo a las piedras logró que ustedes dejaran de pelear tanto. Sí, también eso hace parte de enseñanzas que están implícitas, ¿no? Ya quisiera uno que no tuviera que pensar en las piedritas, pero fue muy elemental, y considero que mi familia es muy unida en ese sentido. Como ustedes decían, bueno, hay familias que ya ni se hablan, pero por ejemplo en nuestra familia tenemos contacto con la familia de mi mamá, tenemos contacto hasta con primas terceras, y por aquí en estos días nació un primito que sería mi primo en cuarto grado, entonces uno dice, wow, sí, o sea, bien. Esos niños de Colombia nacen ya directo en la escuela, ya acá a los 3 años apenas al kinder. Allá de cuarto grado ya. En ese sentido que creo que hay una buena relación, y eso bueno, son familias que han llevado, por ejemplo, mi mami también, bueno, se casó muy muy joven, tenía 16 años, entonces es como también el pasado, las cosas que vivieron ellos, y pues es una historia como muy 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 grande, muy aparte, pero también, por ejemplo, la humildad, el perdón, son cosas que nos han enseñado mis papás, y ellos han sido como muy muy dados a la gente, y pues aquí está uno pues también como que no haciendo lo mismo que ellos hacen, pero muy influenciado su identidad y demás por las cosas que uno en algún momento los acompañó, sirvió y estuvo ahí con ellos. Sí, qué interesante escuchar tu experiencia en ese sentido, ¿no? Estaba pensando y te quería preguntar, ¿qué crees, Damaris, que ha sido como lo más
bonito que has vivido en esta cuestión de ser hija de pastor? Es decir, como lo que más te ha causado o te causa hasta el día de hoy felicidad al pensar en este de ser hija de pastor. Bueno, creo que una de las cosas que más me ha causado felicidad creo que es el ser cristiana, ser creyente. Yo no tengo cómo pagarle realmente a mis padres lo que me han enseñado y a estar en comunión con Dios, o estar cerca de Dios, a hablar con Dios. Y creo que para mí eso es lo más sano que ellos han podido hacer conmigo y han podido darme. Como les decía, la relación con mi hermana ha sido muy buena, pero también en esa época, como les mencioné anteriormente, muchas veces le dije a Dios, ayúdame, yo ya no quiero más esto, o quiero otras cosas, y Dios siempre estuvo ahí como ayudándome, consolándome de diferentes maneras, y eso fue importante para mi vida, y creo que lo que me hace feliz hoy realmente es Dios. No sé dónde estaría realmente hoy si no fuera porque Dios ha estado conmigo todo este tiempo, en los 26 años de mi vida. Y es el mayor privilegio que tengo, es ser cristiana. Es lo que me hace feliz y por lo que vivo hoy. Y bueno, espero vivir hasta que tenga muchos años de vida o hasta que Dios tenga por mí. Es lo que espero hacer y seguir, es vivir para Dios y para la comunidad, para las personas que han estado conmigo. Es de las cosas que puedo agradecer a Dios. Y otra cosa súper importante que mis padres me han enseñado es acerca del servicio. Mis papás nunca les ha importado dónde servir, sino siempre estar dispuestos con un corazón humilde, agradecido, siempre dispuesto a las personas, dado a las personas. Y mis papás han estado en el campo, aun cuando han estado en pueblos, siempre se han acercado a las diferentes comunidades para llegar a ellas y no han estado interesados en el recurso, porque mucha gente dice, es que ser el hijo del pastor es ser hijo de papi y mami, o ser hijo del pastor es tenerlo todo, y quizás esas percepciones, por lo menos muchos pastores realmente dan sus vidas a cambio, yo no sabría si decir de nada, pero a cambio de las de otras personas, con tal de ver que la gente es sanada, la gente es restaurada, las familias vuelven a reintegrarse, ellos son felices haciendo eso, y creo que ese servicio me hace a mí también muy feliz, ver cómo Dios obra a través de esas personas, a través de nuestros padres, a través de mis padres y a través de mí ahora, pues creo que es algo que me causa mucha felicidad. Es bien chévere escucharte a ti, por el que realmente tal vez un montón de gente tiene una concepción diferente a la vida pastoral, ¿no? En este sentido de que el pastor es el que se lleva la plata y vive bien a cuesta de los demás hermanos y cuestiones no pasa así, haciendo ¿no? nada. No pasa haciendo nada, no trabaja, dicen algunos. Y es interesante escuchar la otra parte, porque a veces por generalizar en esta cuestión hay una mala concepción del trabajo pastoral y de la vida familiar, en este caso de la vida de la familia pastoral, ¿no? Y qué bueno es escuchar, ¿no?, estas experiencias de la otra parte, porque debe haber, ¿no? O sea, esto tampoco es hacernos ciegos del decir tal vez no existe esto, pero sí, debe existir también aquellas familias, como tú decías, ¿no?, donde son niños de papi y tienen todo, no les falta nada, están en iglesias tal vez donde, yo qué sé, ganan muy bien, o otras sectas en las cuales se aprovechan de la gente, como todo lo que hay en la vida, ¿no? Hay cosas que son muy malas y también, en cambio, por el otro lado hay cosas que son muy buenas. Y la experiencia que tú nos cuentas acerca de tus papás y de su vida pastoral es prácticamente eso de lo cual no se habla mucho, ¿no? Porque siempre salta la noticia de el pastor y esto, y boom, la noticia en todos los periódicos. Pero casi nunca se escuchan estas historias de los pastores que
dejando tal vez su tierra, su familia, se van a otros lugares por servicio, por amor a la gente. Y como tú decías, ¿no? Pareciera ser que no ganan nada, ¿no? Pero yo creo que la riqueza más grande que ellos tienen, y como tú nos has contado, es el ver una familia que tal vez estaba terminándose, volver a estar junta, el ver tal vez a una persona que estaba enferma y por medio de Dios verla sana otra vez. Entonces son, creo, cosas que no tienen precio, ¿no? Y que tal vez son más gratificantes que el mismo dinero que se podría ganar en cualquier otra ocupación, carrera, profesión, como quiera que le quieran decir a la pastoral, porque casi siempre tiene esta cuestión de que si es profesión, que si es vocación. Al final es un trabajo que se está realizando al servicio de otros, y qué chévere, ¿no? Poder escuchar, o sea, de tu parte, que has podido tú vivir esa experiencia de decir, y yo conozco lo que es servir a otros porque vi cómo mis papás estaban sirviendo y cómo nunca se negaron a decir vamos a tal lugar porque sabían a lo que iban, ¿no? A lo que estaban llamados. Y eso es interesante de los hijos de pastor, de que tú lo hayas visto como algo bueno, porque yo pienso que tal vez hay algunos que lo vieron como algo negativo, en cambio, ¿no? Porque yo tengo que vivir tal vez en necesidad, cuando podríamos estar en este otro lugar, yo que sé, en la ciudad viviendo diferente, ¿no? Pero qué interesante como tú lo has tomado como de la parte positiva, ¿no? De ver el servicio, más que tal vez de lo que te pudo hacer falta en el camino o en ese momento. Entonces es bien interesante. Y la pregunta que quería hacerte es, ¿cuál crees que es la diferencia entre tú, que en la vida pastoral y en tu vida como hija de pastor pudiste entender que Dios era lo que era valioso en tu vida? Porque nosotros tenemos también experiencias de hijos de pastor que en cambio han dicho, yo nunca más con Dios, o yo nunca más con la iglesia, ¿no? Porque yo qué sé, ¿no? Esta experiencia tuve y esto yo vi en la casa de mi papá y ahí nomás. Cuestiones así, ¿no? Y han dicho, yo mejor me alejo de todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que tenga que ver con el cristianismo o con la iglesia, y para mí Dios, yo que sé, un cero a la izquierda y yo voy a vivir mi vida. ¿Qué crees que ha sido esa diferencia en tu vida, en cambio, que te dijo lo contrario, ¿no? Que te llevó más bien a acercarte a Dios? Y que en este momento, como tú mismo dijiste, es Dios quien te genera esa felicidad que tal vez nada te lo puede generar. Okay. Bueno, creo que referente a esa pregunta, recuerdo que cuando éramos niñas, mis papás se sentaron con nosotras una vez y nos dijeron, en cuanto al ministerio, nos dijeron, miren, nosotros somos pastores porque ustedes están con nosotras. Somos pastores porque no solamente somos nosotros, o sea, su papá y yo, o su mamá y yo, sino que estamos aquí en esta iglesia porque todos somos un equipo. Y cuando ellos hicieron eso, realmente nos involucraron a nosotras en el ministerio. Y ellas nos dijeron, el día que ustedes no quieran estar aquí, entonces nosotros tampoco vamos a poder estar aquí. Y creo que es algo que nos marcó mucho, por lo menos a mí me marcó mucho, porque lo que ellos hicieron fue darnos una responsabilidad muy grande, y es decir, nosotros podemos ser pastores si ustedes nos apoyan prácticamente. No podemos ser pastores si ustedes no nos apoyan. Y ellos nos involucraron en esa, no solamente en las labores y decirnos venga esto, sino que somos una familia. Y si todos no andamos hacia allá, y yo creo que de pronto, porque nos lo dijeron en esos términos, porque si nos hubiesen dicho como que ustedes tienen que ser el ejemplo de la iglesia o de las personas, de pronto no lo hubiesen dicho así, creo que hubiese sido más difícil de comprender. Y cuando éramos niñas, ellos nos sentaron, algo así como una fotografía mental en el lugar donde estábamos y lo que nos dijeron. Y para mí fue lindo, porque
sentíamos que nuestros papás nos necesitaban y como nos necesitaban, yo también quería apoyarlos, porque ellos habían estado ahí con nosotros y éramos chicas, éramos niñas. Pero otro punto que también me hizo pensar lo que pienso ahora, referente a mis experiencias con Dios, era ver a mi papá en las madrugadas, porque vivíamos, tengo imágenes así en mi cabecita, cuando vivíamos así, que les dije que teníamos un patio enorme, así con unos 20 metros de fondo, y allá al fondo quedaba la casa pastoral, aquí el templo, el ranchito pastoral, para hacerles más. Hace un buen nombre. Y entonces recuerdo que en la madrugada a veces yo me despertaba, pues más tipo quizás 5 de la mañana, porque era oscuro y yo recuerdo haber caminado de ese patiecito, llegando al templo y llegar a la iglesia, al templo, y ver a mi papá arrodillado orando. Para mí eso también fue muy bonito y fue muy importante, incluso también en ocasiones a mamá, pero recuerdo cuando más chiquita, más niña, haber orado. Incluso yo recuerdo que llegaba allá al altar, y llegaba y veía a mi papá y le ponía las manos yo sobre la cabeza, no sé qué le decía a Dios, pero lo cierto es que yo estaba ahí y mi papá estaba ahí arrodillado orando. Entonces para mí esto marcó también mi vida, la relación con Dios. Ver a mi mamá en la casa, porque la casa, no sé, para aquellos que sí han vivido en casa pastoral, en la casa pastoral y no por fuera, saben que su cocina no es su cocina, sino la cocina comunitaria. Y ver a mi mamá cocinando también muchas veces para los hermanos, llegó fulano, llegó sutano, y los 3 huevitos, 4 huevitos que teníamos se multiplicaban para las personas que habíamos, la aguapanela, no sé, plátano, que es lo que más nos ha gustado. La gente que nos conoce sabrá, somos plataneros, nos encanta el plátano, y precisamente eso era lo que mi mamá daba, sus arepuelas, servir a las personas, mostrar el amor, ninguno menospreciaba, y había para darles, incluso aun cuando faltara para nosotros, porque yo recuerdo haber dicho a mi mamá, porque a veces uno es pequeñito y egoísta, mamá, esto, y para nosotros qué, porque estaba como la pregunta, y tú le estás dando lo que es para nosotros a estas personas y a nosotros. Para nosotros. Que nos queda para nosotros. Y mi mamá decía, no, hay que aprender a compartir. Y mi papá también, o sea, creo que esas cosas que uno no, mi mamá y mi papá decían como que hay que dar, Dios se encargará de hacer la obra. En todas las cosas Dios multiplica, y donde comen 2, comen 3, comen 5, comen 6, comen 10, y así. Creo que esas cosas y supongo que muchos otros elementos más en la oración y muchas cosas más, ve uno que sus padres no son perfectos, pero que buscan a Dios, que saben que necesitan de Dios. Mis papás no son perfectos y eso lo tengo claro. Y no porque precisamente ellos me hayan dicho soy imperfecto, sino porque uno como hijo y cuando es adolescente también se da cuenta que sus padres tienen errores, pero que sobre todas estas cosas siempre están buscando, así como cualquier oveja que busca ser guiado por Dios, cualquiera de nosotros que busca ser guiado por Dios, así también ellos lo hacen. Y no se ponen la cornita aquí de que no necesitan de Dios o no necesitan de las personas. Y eso es lo que ha llevado a que mi vida ahora esté enfocada también en el ministerio, de ver el ejemplo de ellos y también de ver que tenía que construir mi propia relación con Dios. Mi papá siempre me dijo, Damaris, nosotros les hemos enseñado a ustedes lo bueno y lo malo. Ustedes un día van a tener que tomar las decisiones propias. Ustedes saben qué hacer, pero sobre todas esas cosas recuerden que Dios está ahí con ustedes. Ustedes tienen que crear su propia relación con Dios. Y desde entonces yo recuerdo que siempre ha sido como el procurar buscar la presencia de Dios, buscar a Dios en la oración, en la lectura, no porque nos lo hayan impuesto,
no recuerdo nunca haber visto a mi papá bravo diciendo, vamos a leer aquí. No, o sea, ¿por qué? No, eso no fue su enseñanza. Y doy gracias a Dios porque si no fuera así, no sé dónde estaría hoy. Y pues el hecho de que hoy sea pastora, porque creo que eso es lo que me estaba tratando yo, desvirtuándome por allá, yendo por otro camino. Me estaba preguntando Edison que elegir, por qué había elegido, si es que ahora sea mi centro, mi felicidad, servir a Dios y tener a Dios en mi corazón. En las obras que mi papá hacía como supervisor de zona, recuerdo haberme ido con él en moto muchas veces a visitar a los pastores. Y en medio de nuestros caminos largos y extensos, yo así viendo, dice Jorge, viendo la selva, viendo los árboles. Y yo veía como no sé, yo no sé si era mis sueños o realmente yo creo que los sueños de Dios plantados en mí. Y yo veía cómo yo le predicaba a todos los árboles. Entonces yo iba por los caminos y yo veía los árboles y para mí los árboles eran personas a quienes yo les predicaba. Y yo iba y cantaba, porque pues el camino era largo y pues mientras iba en la moto, pues ¿qué uno puede hacer? Pensar en mil cosas y demás. Entonces creo que, no sé, Dios siempre estuvo allí conmigo y creo que Dios está siempre con cada persona y también con los hijos de pastores, estaba hablándoles y guiándolos y guiándome a mí también como lo ha hecho hasta ahora. Entonces hasta que un día llega a ti, toca a tu puerta las necesidades, tú ves las necesidades de las personas. Mi hermana quizás no quiere ser pastora, pero pues yo decidí hacerlo y Dios me llamó a mí porque puso una necesidad en mi corazón. No estoy 100% segura que yo voy a ser pastora toda la vida, pero porque me encantan las misiones y de pronto porque me enseñé a andar para todo lado con mis papás, andando de vereda en vereda, finca en finca, de pastor en pastor y haciendo algunas cosas como estas. Pero aquí estoy y eso es lo que le doy gracias al Señor y le doy gracias a Dios y a mis padres. Qué interesante, ¿no? Me quedé con esto de mis papás se sentaron y nos hicieron parte de. O sea, qué bonito entender que las cosas no solo pienso yo en la vida pastoral, sino en todo, ¿no? El hacerles entender a todos los hijos, a la familia, que son parte de algo más grande, ¿no? Que son parte de eso, del hogar, de la familia. Y chévere, ¿no? O sea, me pareció bastante bonito, no sé qué piensas tú, Jorge, de esta cuestión. Y también de la cuestión de no imponer, ¿no? Pienso que ha marcado algo positivo en tu vida, el hecho de que no te hayan dicho, es que tienes que creer así porque nosotros somos los pastores, sino que te fueron enseñando, ¿no? Y al final, como quien dice, ya te dieron las herramientas y ahora sí, tú sabes, tú tienes que elegir, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Qué eliges? Y qué bonito, ¿no? Pienso que es algo que debemos tomar en cuenta para los que nos escuchan, para los que son pastores, para los que tienen hijos, el entender, ¿no? Que nada que viene por imposición da buenos resultados. Y creo que pasa en todo, ¿no? Como cuando el papá dice, es que quiero que seas arquitecto, porque todos somos arquitectos en la familia, ¿no? Y hay historias en las cuales termina esa carrera y después se hace músico, por ejemplo, y no se dedica nunca a la arquitectura, perdió 5 años estudiando eso solo por darle el gusto a la familia o al papá, ¿no? Entonces, qué interesante y qué bueno saber que en tu experiencia o con tu experiencia nos muestras que la imposición no es el camino. Que tu vida tal vez hubiera sido muy diferente en la cuestión de tu fe si en algún momento de tu vida te hubieran impuesto esa fe, ¿no? De que no te hubieran dado la posibilidad de pensar, de razonar, de reflexionar sobre lo que estás creyendo, ¿no? Porque qué difícil debe llegar a ser para muchos que desde pequeños se les impuso. Usted tiene que portarse así porque es hijo del pastor. O usted tiene que creer en esto porque eso es lo que creemos nosotros. Usted tiene que caminar de esta forma, vestir de esta forma, vivir de esta forma. De esta forma.
y, y una carga tremenda, ¿no? Que yo creo que muchos hijos de pastor llevan por presentar una imagen perfecta prácticamente ante la gente, ¿no? Y por eso también creo que muchos terminan alejándose de Dios por esa carga pesada que creo que llevan, ¿no? Y tal vez por esa apariencia que ya no quieren, vivir más, ¿no? Y quieren por fin ser ellos mismos. Y pienso que qué bueno que siendo tú misma hayas encontrado a Dios sin necesidad de tener cargas encima o de querer aparentar algo. Y como tú dices, no todos, ni siquiera nuestros papás que nos parecen héroes, llegan a ser perfectos, ¿no? Pero en medio de su imperfección han hecho lo mejor que han podido para educarnos y para, en este caso, heredarnos la fe, ¿no? No sé qué piensas tú, Jorge, tú también, en este caso, creciste, ¿no? En un ambiente pastoral, misionero. Creo que tu papá fue en algunos aspectos pastor y en algunas veces también le tocó irse de misionero a muchas partes, ¿no? Sí, y me gustó lo que decía Damaris, así como tú comentabas, Edison, el hecho de que al final la manera en la que Damaris fue como involucrada en todo esto fue que ella se sintió parte de. Qué importante que es que cuando nosotros estemos a punto de tomar una decisión que es tan vital como el hecho de lo que vamos a hacer, porque al final, sea lo que sea que se pueda decir, la vida pastoral es una decisión diaria, eres un pastor y no es algo que termina a las 5 de la tarde y que lo retomas al día siguiente a las 8 de la mañana y que los fines de semana tienes libre. Generalmente los pastores está esa regla no escrita de que los días lunes son días libres, pero en muchas ocasiones los días lunes son los días que hay que ir a visitar al hermano que se enfermó, o ir a visitar a la hermana que acaba de dar a luz, o ir a visitar a los que estaban, al hermanito que cayó preso porque resulta que estaba en malos pasos, o incluso o en momentos más difíciles ir a oficiar un funeral, un velorio, ¿no? Porque así es la vida del pastor. Pero me parece súper interesante porque a la larga tus papás, Damaris, sí pudieron involucrarte en todo lo que estaban haciendo y con mucho respeto te pudieron dar el ejemplo, que es lo que muchas veces es lo más difícil de lograr, porque yo recuerdo en alguna ocasión un pastor que decía que el pastor, y los pastores pueden decir mucho los días domingos, pero los que tienen que decir al final la última palabra serán la familia que lo ven de lunes a viernes, cuando nadie más los ve. Y lo chévere que tú experimentaste fue eso, que tú pudiste vivir con tu papá, los viajes en moto, como decías tú, de vereda en vereda, pasando por la selva, como decía yo, pensando en todas las cosas que tú podías haber hecho. Quiere decir que realmente el ejemplo de tus papás fue el que te inspiró a hacer lo que tú quieres. Y eso no solamente pasa en la vida cristiana y en la vida pastoral, sino en la vida de todos, padre con hijo. Hoy en día hay muchos papás que se esfuerzan para que sus hijos sigan los mismos pasos, sobre todo aquellos que han logrado con mucho esfuerzo, por ejemplo, ponerse una empresa o ponerse un negocio, una tienda, una firma de abogados, y cualquier de esas cosas, quieren lograr que sus hijos continúen con el legado. Pero la clave para que nosotros podamos continuar con el legado está en eso, en los pequeños actos, de sentarte y poder explicar a tus hijos de que son parte de lo que estamos haciendo y que no son agentes aislados de todo lo que está sucediendo. Y sí, me parece súper chévere, como tú también decías, Damaris, la cuestión esta de que al final tú no estás seguro. Y eso es cierto, muchas veces nosotros no estamos seguros de lo que estamos haciendo porque así la vida, pues si nos ponemos a pensar, hace un año nadie se ponía a pensar de que íbamos a estar en una pandemia y que íbamos a estar todos usando mascarilla cada vez que salíamos. Porque a pesar de que estemos seguros, la vida cambia de un rato para otro y lo más seguro que podemos ser nosotros es saber en quién estamos confiando. Y en este caso tú has decidido que esa persona que confías es Dios. Y lo más chévere es lo que tú dices, yo estoy ahora sirviendo y estoy sirviendo no solamente a mi comunidad, estoy sirviendo a Dios. Y si Dios me quiere mover y ponerme en otra cosa, pues así será. Y eso creo que es lo más importante que yo creo que todos, hijos de pastores o no, podemos aprender. El hecho de depender completamente de Dios para lo que queremos alcanzar, de acuerdo a lo que Él tiene para nosotros. Sí, qué bueno, Damaris. Realmente, cuando me ha tocado conversar así con hijos de pastores, las respuestas casi siempre son como así bien agobiantes y ha sido duro ser hijo de pastor y toda esa cuestión de es que nunca estuvieron conmigo. Y qué interesante ver el otro lado, ¿no? Que cuando el trabajo se hace bien, seas hijo del pastor o del presidente o de cualquier
profesión que tenga tu papá, cuando se hace el trabajo, tal vez no perfectos, pero cuando se hace el trabajo de la mejor manera. Cuando eres diligente en lo que Cuando haces. eres diligente, eso, en las cosas que tienes que hacer, las cosas funcionan, ¿no? Y pienso que en ti se ve, ¿no?, el resultado de la diligencia de tus padres, que como hace un momento decíamos, hay cosas que hay que replicar y hay cosas que tal vez no, como lo de las piedrillas, eso no hay que replicar, ¿no? Pero sí lo del perdón, ¿no? Hay que buscar otra forma de que esa esencia se vuelva a replicar en la siguiente generación. Y qué bueno, ¿no? Ha sido bastante una conversación esperanzadora, pienso, para mí, porque como pastor también voy a tener hijos, entonces hay que ir aprendiendo de cómo es esto de cómo les va a los hijos de pastor, porque es la siguiente generación, ¿no? De los que van a ser hijos de pastores, y tratar de aprender de los aciertos de los que estaban atrás de nosotros y también de sus errores, para no volver a cometerlos. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que en ti hayamos nosotros podido escuchar en esta noche esa parte es de esperanzadora de la cuestión de ser, en este caso, hija de pastor. Yo te quería preguntar, Damaris, ¿todos los hijos de pastores tocan un instrumento o cantan? ¿Qué te tocó a ti? Eso sí es verdad. Bueno, pues desde niña, de los 6 años, cuando mis papás llegaron a la iglesia que les decía de Villanueva, no había sino una anciana y creo que niños en esta congregación, y mi mamá empezó a cantar conmigo. Bueno, yo era niña, la verdad no sé cómo cantaba, si mal o bien, pero ahí yo inicié al lado de ella. Yo cantaba. Y recuerdo que en la anterior iglesia donde estábamos, que era una vereda, mi mamá les enseñaba a las hermanas a tocar pandereta. Entonces nosotras, con mi hermana, aprendimos a tocar pandereta con las tapas de las ollas. Y así yo le ayudaba a mi mamá también tocaba la pandereta, la charrasca. Entonces aprendimos un poquito de eso. Eso fue como el primer instrumento. Pero ya luego, mi mamá, la protagonista de esta historia, como que insistió que teníamos que aprender a tocar un instrumento, pues en especial a mí, que era la más grande. Y con el piano, yo inicié con el piano, tocar el piano. Y bueno, pues al principio nadie me quería enseñar porque iban hermanos a enseñar a la iglesia, a aprender a tocar, pero a la hija de pastor no querían enseñarle. No sé por qué, pero nunca querían enseñar. Y bueno, entonces contrataron a alguien por fuera de otra iglesia para que me enseñara a mí cuando ya tenía como 12 años, creo. Yo tenía 12. Y eso les puedo decir, sé tocar el piano ahora, muchos años después. Y sé cantar, nada más, es lo que sé hacer. Pero no, mayor... bastante ya. Tocar un instrumento, por lo menos. Mi hermana ahora el bajo, y la chiquis el piano y la batería. En toda la banda ya. Sí. Sí, la mayoría, yo creo que a la mayoría de las familias pastorales les toca, ¿no? Yo siempre he pensado y digo, venga, hijo o hija, tiene que aprender a tocar algún instrumento porque se necesita, ¿no? Uno se da cuenta así en la iglesia de que a veces, yo qué sé, el muchacho se enojó, el que tocaba en la alabanza, y se fue de la iglesia o se fue por estudios a otra ciudad, y luego todo el grupo que estaba armado se desarma y cuestiones así, ¿no? Pero en cambio a tu hijo no puede irse. Si no, el pastor tiene que quedarse. Bueno, si no se escapa. Eso también, pero Jorge, a los 12 no hay muchas opciones. Jorge, a ti creo que te tocó en cambio aprender a tocar la guitarra, ¿no? A mí me tocó aprender a tocar la guitarra 15 días, y al 16º día me tocó tocar ya. Claro, a Jorge le pasó una experiencia bastante interesante en esa cuestión, de que estaba aprendiendo a tocar la guitarra y no aprendió ni a tocar la guitarra, y los agarraron ahí echándose su pecado los de la alabanza, y le tocó tomar su lugar. Ay, no. Ascendieron a los aprendices y aprendieron que no era la forma.
después de algunos cultos se dieron que No era. Lo obligaron. Presión del grupo. Pero Sí. no, sí aprendí. Sí, pienso que son de esas cosas buenas también que deja esto de estar cerca de la familia pastoral, ¿no? El hecho de tener estas habilidades que tal vez otras personas no tienen. Porque no todos saben tocar el instrumento, pero al hijo del pastor, como te decía, o sea, sí o sí, algo tiene que hacer, ¿no? O si no es en la alabanza, es en algún ministerio de danza o un ministerio de Escuela, teatro, profesor de escuela dominical. escuela dominical, o se hace predicador desde pequeño, algo. Alguna Veo en habilidad, YouTube el niño predicador. alguna habilidad es como que se descubre. Saca porque saca. Saca porque saca. A la fuerza o por la voluntad o por la fuerza. Pero también nace del hecho de que si los niños realmente se sienten parte, le agarran el gusto, ¿no? Porque sí, empiezan a ver la necesidad, pero también empiezan a darse cuenta que tienen esa habilidad y quieren también servir, que a la larga es lo importante, porque sí hay casos en los que aprenden, pero ya obligados y resulta que ya después ya se encantan y se salen nomás, se hacen músicos pero de otra cosa, o se dedican a otras cosas, pero no continúan. Pero lo chévere es que los papás que logran que sus hijos realmente se involucren son aquellos que logran que sus hijos realmente terminen establecer una relación con Dios fuerte, que va más allá de participar de un ministerio domingo a domingo. Claro. Sí, creo que eso es bastante interesante e importante, ¿no? Tomarlo en cuenta. Como hablábamos hace un momento y Damaris nos decía, ¿no? Nada impuesto va a funcionar, porque tampoco sirve que le hayan dicho, por ejemplo, toma, aquí está la guitarra, aprende porque no hay quien toque. No, así no va a funcionar, ¿no? Porque tal vez él diga, ni me gusta la música. Porque debe haber también así un montón de muchachos, ¿no? Que digan, pues si a mí no me gusta. Claro, eso no es para mí. Claro, pero bueno, de alguna manera, guste o no, pienso que la mayoría de hijos de pastores saben, Algo saben hacer. si no saben cantar o tocar un instrumento, al menos saben conectar los equipos y ser los que controlan el audio y el sonido y toda esa cuestión de multimedia ahora que que las iglesias se han lanzado a las redes sociales, ¿no? Ahí están los hijos de pastores detrás de las cámaras. Detrás del Zoom. Listo, Damaris, ¿qué crees que tú, ya para ir cerrando esta noche, qué crees tú que ha sido lo más desafiante que te ha dejado esto de ser hija de pastor? Desafiante creo que es vivir la vida cristiana. Creo que es un desafío muy grande y vivirla de una manera moralmente correcta, por así decirlo. No sé si el término será apropiado, pero hay muchas tentaciones, hay muchas propuestas en el mundo y vivirla como dice la palabra de Dios, como nos han enseñado, con nuestra relación con Dios y también bajo esos parámetros, porque nos convertimos en un estándar de moral. Y finalmente creo que es un desafío vivirlo cuando todo el mundo te dice, pues vive la vida como quieras, ¿sí? Vívela a tu manera, sé feliz. Bueno, pues, sigue tu corazón. Exacto. No es que uno no sea feliz, sino que hay unos retos y hay unos desafíos a los cuales nos tenemos que enfrentar. Y ahí es donde está las decisiones que nosotros tomamos. Sí, por ejemplo, la elección de una persona como pareja puede ser una persona que no es cristiana. Sí, puede ser. Y bueno, ¿cuáles serán las consecuencias para tu vida, para lo que tú deseas, para lo que tú quieres, hasta donde tú quieres llegar? Y es un desafío realmente. Hay otro tipo de propuestas con toda índole, el alcohol, las amistades, tus preferencias profesionales, tus grupos sociales y demás. Todo
todo ello se convierte en un desafío, pero pues quien realmente puede ayudarnos es Dios, pero si nos dejamos ayudar, ¿no? Porque a veces somos terquitos y nos gusta hacer las cosas como a nosotros nos parece, y luego nos damos cuenta, ay, por ahí no era, y como que, bueno, intentamos remediarlo, pero pues ya estamos asumiendo las consecuencias, pero no es fácil mantenerse, estar ahí, decir, bueno, tomar una decisión determinante para tu vida y decir, no, ¿sabes qué? Yo voy a ser cristiano, yo voy a seguir a Cristo, voy a cumplir con la misión, voy a hacer esto. Llégueme el agua donde me llegue, como decimos aquí, no sé si se entiende en el contexto de allí, pero pase lo que pase, nosotros vamos a seguir, y es una decisión determinante para nuestra vida. Creo que ese es uno de los desafíos a los cuales nos enfrentamos. Y el otro es las expectativas de la iglesia. No es fácil que de pronto te digan, pero es que así no se debe comportar el hijo del pastor, así no se debe vestir el hijo del pastor, así no debe hablar el hijo del pastor, así no debe. Y pues quizás, sí, es verdad, quizás no debemos, pero somos también ovejas, somos hijos que necesitamos ser transformados. Y ese es el desafío. No quedarse con lo que la gente dice, sino con lo que yo en mi relación con Dios necesito ir construyendo. No voy a cambiar porque la gente diga, sino por, ok, Dios, ¿tú realmente quieres que cambie esto de mí? ¿Qué me dice tu palabra? Y mi relación con Dios, eso me va a ayudar a realmente transformar cosas en mi vida. No por lo que piensan los otros. Los demás hacen parte del moldeamiento de nuestras vidas, pero realmente es algo que se construye de la mano de Dios, y eso es un aspecto que hay que tener en cuenta. Por último, Damaris, tú que ahora ya eres una hija de pastor, se podría decir adulta, aunque a todos nos cuesta todavía sentir que somos adultos. Esa palabra. Todavía no lo supero yo. No sé si Jorge ya lo aceptó, pero ya estamos casi en el rango de adultos, ¿no? Ya tomamos nuestras propias decisiones, ya hemos vivido un poco esta cuestión de la etapa de la adolescencia. En este caso yo ya estoy casado, Jorge ya tiene su novia, esperemos que pronto, antes de que caiga en pecado, como dice la Biblia. Bueno, tú, Damaris, también no sabemos si tienes una relación con Dios. O con Dios. Pero ya tienes tu carrera, ya terminaste, en este caso, tu carrera de psicóloga, ahora estás como pastora, ya estás en otro momento, ¿no? Ya creo que has vivido muchas experiencias, y lo que te quiero, tal vez no preguntar, pero ¿qué le dirías tal vez, ahora que tú ya has vivido todas tus experiencias, qué hubieras querido escuchar, ¿no? De parte de alguien que ha vivido esta experiencia de ser hijo de pastor, yo que sé, en el momento cuando tú eras adolescente, ¿no? Y quisiéramos que podamos terminar este podcast, tú como diciendo, aconsejando a la Damaris de hace unos, yo que sé, ¿no? Cuando tenía unos 15, unos 14 años, porque creo que hay muchos, en este caso adolescentes, otros niños, que tal vez así como tú hubieran querido escuchar estas palabras de parte de ti. ¿Qué les aconsejarías a ellos? ¿O qué hubieras querido tú escuchar, ¿no? a esa edad, ¿no? De ahora que ya estás en otro momento como hija de pastor? Así que échate ahí unas palabritas. Un rap. Y con eso vamos cerrando el podcast. Bueno, creo que a la Damaris de quizás cuando tenía 13, 14 años, le hubiese dicho como hermosa, le hubiese dicho así, hermosa, ¿sabes? Cuéntame un poquito más de ti, y háblame de ti, que estoy aquí para escucharte. Sabes que Dios te ama, pero cuentas conmigo, y conmigo puedes contar, puedes hablar de tus cosas, puedes saber que nadie más lo va a saber, que es un asunto entre tú y yo, que estoy dispuesta para apoyarte, para ayudarte.
No voy a juzgarte, no pretendo tampoco darte consejos, pero quiero que sepas que puedes hablar conmigo y puedo escuchar. Yo voy a creer en lo que tú me digas. Y creo que si tú necesitas un abrazo, si tú necesitas alguien con quien quieras gritar allá en la cancha y decir cualquier cosa, o pararte en un lugar y gritar algo supremamente fuerte para sentirte libre, yo te voy a acompañar, yo voy a estar ahí contigo. Y creo que es algo que te va a ayudar y algo que también te va a sanar. Si tú quieres llorar, si tú quieres reír, si tú quieres correr, si tú quieres hacer algo, solo dime y vamos y hagamos. Eso creo que le hubiese dicho a la Damaris, que estaba allá triste, llorando, vistiéndose de negro, sintiéndose culpable. Esto lo hubiese dicho. Y ya dije por último, pero vamos otra vez por último, ¿no? ¿Qué le dirías ahora en cambio a todos los que nos escuchan? Tal vez muchos hijos de pastores nos escuchan en este momento. ¿Con qué consejo final Los dejas. nos dejas o les dejas a ellos más que todo? Porque pues yo no fui hijo de pastor. Bueno, Jorge sí. Aconséjale. Bueno. Más que un consejo, es un recordatorio. Y creo que todo hijo de pastor sabe que Dios realmente lo ama, pero piensan que Dios no ha manifestado su amor directamente con ellos. Y muchas veces queremos a un Dios tangible, a un Dios que se haga sentir con nosotros de otras maneras en nuestras carencias. Quizás en algún ámbito, quizás es económico, quizás es físico, quizás es emocional, pero que sin importar dónde tú estés, Dios siempre va a permitir que otras personas también lleguen a tu vida para ayudarte en ese proceso. Quizá uno dice, no, pero ¿quién puede ayudarme? Quizá puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser un líder de tu iglesia, o quizá otro pastor, si tú necesitas ayuda de otro pastor de la misma denominación o de otra denominación, puedes contar con la ayuda de esa persona para que tú puedas ser sanado, para que tú puedas ser curado. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que aprender, es también a buscar ayuda. A veces nos ahogamos solos. Yo tuve a una hermana, gracias a Dios. Usted puede quizás tener a su hermano y quizás está sintiendo igual que usted o de una manera similar, y puede contarle de sus cosas y entablar esa relación, y va a ser sanador realmente. Por lo menos tenga alguien a quien contarle sus asuntos, alguien que sea medianamente neutro. Si es de su misma edad, genial, pero si es un adulto, creo que también va a poder guiarle en ese proceso. No puedo decir que todas las personas son aptas para escucharte, porque yo creo que te has dado cuenta que no todo el mundo tiene la capacidad de escuchar lo que tú has vivido, pero sí puedes estar seguro de que si tú le oras a Dios y le pides, Señor, yo quiero hablar con alguien, yo necesito esto o aquello, Dios de seguro te va a preparar a alguien para que tú puedas hablar, para que tú puedas contarle tu situación, y ahí Dios va a empezar a obrar en tu vida, o a través de la palabra. Si te gusta mucho leer, pues también ayúdate con la lectura o con las prédicas pero yo creo que con una persona es mucho mejor, porque vas a poder sentir por lo menos una mano ahí en tu hombro, que no te va a decir quizá mucho, pero tú vas a sentir la compañía que quizás te ha hecho falta. No sé, otros ámbitos, hay muchas más necesidades de las que tienen los hijos de pastores que nosotros no alcanzamos a captar, pero yo sé que Dios está orando en tu vida, que no estás solo, que aunque eso ya lo sabes, Dios te está preparando, y si estás escuchando este podcast es porque tú eres una bendición y estás en el propósito del Señor. Y pues desde Colombia les enviamos un fuerte abrazo con mucho cariño. Y claro que sí,
si pueden agregarme ahí para la gente que de pronto en mensaje por Facebook uno nunca sabe si yo puedo ser de ayuda para alguno de ustedes, claro que pueden contar conmigo. Ahí aparezco como Damaris Ulloa Ocampo y estoy dispuesta a recibir también de pronto sus mensajes, si puedo servir, claro que estaré dispuesta para escucharles y para atenderles. Qué bueno, Damaris, qué bueno escuchar eso también. Ya saben, Damaris Ulloa, la pueden encontrar, ¿no? Ahí en sus redes sociales. Qué bueno, Damaris, ha sido escucharte en esta noche. Pienso que Jorge piensa igual. Ha sido muy gratificante tenerte aquí en este podcast. Esperemos que todo lo que hemos hablado aquí pueda llegar a las personas correctas, que puedan aprender de las experiencias que has vivido, que les haya dejado algo para pensar, para meditar y como tú dices, ¿no? Hay cosas que tal vez solo necesitan recordar. Entonces, esto ha sido todo por este podcast. Gracias, Jorge, también por estar aquí con nosotros. Gracias, Damaris, gracias a ti, Edison. Qué gusto, Damaris, poderte escuchar y poder hablar un poco más y entender esa perspectiva. Definitivamente la voz femenina siempre le da una característica particular a todos los chistes y a las cosas que hacemos. Sí, ya hubo momentos que ya estaba lagrimeando ya, pero... Sí. No. Tuve todo este podcast, así que si quedaste hasta el final, déjame decirte que ha sido de gran bendición poder tenerte aquí y también tener a Damaris compartiendo un poco más sobre su experiencia y las cosas que realmente pueden edificar nuestra vida. Muchas gracias a ustedes, chicos, también y a todos los que nos escuchan en esta noche. Esto ha sido todo de cómo es ser hija de pastor. Les invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal, dejen sus comentarios, si tienen alguna experiencia que nos quieren contar, déjenla aquí abajo y también compartan este video para que pueda llegar a más personas. Jorge, nos vemos en una próxima. Damaris, hasta una próxima. Esperamos que podamos tener otro tiempo de conversación contigo. Chao, Damaris, un gusto, que estén bien. Chao, chao, gracias. Chao.